¿Puede el destino forjar un vínculo inquebrantable entre dos almas, destinadas únicamente a la formalidad y el deber? Quédate para saber más sobre esta hermosa historia. En los resplandecientes, pero a menudo fríos, salones de la antigua nobleza, Lady Emmeline y Lord Dorian se unieron en un matrimonio de conveniencia, un pacto que fue forzado por las altas expectativas y las complejas alianzas de sus respectivas casas. Fue una ceremonia suntuosa, un espectáculo de oro y seda que deleitó a la curiosa alta sociedad, pero carente de la más mínima chispa de afecto o familiaridad. Sus miradas se cruzaron brevemente, un fugaz reconocimiento de dos extraños condenados a un futuro compartido, pero cada uno velando sus verdaderos pensamientos y emociones. La distancia entre ellos era tangible, una barrera invisible pero infranqueable. Día tras día, sus vidas se desarrollaban con la precisión de un reloj de la corte, cada acción dictada por el protocolo y las responsabilidades inherentes a sus elevados títulos. Emmeline, educada desde la cuna en las estrictas normas de la etiqueta real, se movía con una gracia inmaculada. Su belleza serena y su inteligencia aguda estaban ocultas, tras una fachada de calma inquebrantable. Pocos podían adivinar la soledad que albergaba su corazón o los anhelos que secretamente acariciaba en la quietud de sus aposentos. Del mismo modo, Dorian, el poderoso duque, emanaba una presencia imponente y una mente estratégica formidable. Él era respetado por su liderazgo y su aparente frialdad. Navegaba las traicioneras aguas de la corte con una maestría calculada. Siempre estaba un paso por delante de sus rivales. Pero bajo esa superficie impenetrable, Dorian guardaba un secreto aún más profundo, un amor imperceptible, paciente y duradero por Emmeline, un sentimiento que había cultivado en solitario durante años, mucho antes de que el destino los uniera en este compromiso arreglado. Sus sentimientos no eran una atracción trivial. Él la había observado en encuentros diplomáticos y a través de los informes de sus espías. Había oído de su inquebrantable fortaleza, su aguda inteligencia en la administración de sus tierras y la compasión con la que trataba a su gente. Para Dorian, Emmeline no era solo una duquesa, sino un espíritu afín, una mujer capaz de llevar el peso de un reino con gracia y astucia, cualidades que él valoraba por encima de todo. Sin embargo, lo que intensificó más sus sentimientos fue una noche en la que Dorian, en medio de un ostentoso baile, buscó un momento de respiro del bullicio de la corte, en los jardines, donde el aire fresco era un bienvenido contraste con la sofocante formalidad. Y allí, apoyada contra el tronco de un árbol centenario, vio a Emmeline. Su silueta se recortaba contra la pálida luz de la luna, donde al principio, Dorian pensó que las sombras jugaban con su rostro, dándole una expresión de profunda tristeza o quizás lágrimas no derramadas. Se acercó con cautela, pero al distinguirla mejor, se dio cuenta de que no estaba triste, sino profundamente enojada. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos cafeses destellaban con una furia contenida, y sus cejas se fruncían en un gesto que, para Dorian, era extrañamente tierno. Emmeline estaba luchando por mantener la compostura, por no romper el personaje perfecto que la sociedad le exigía. Y en ese instante, viendo esa batalla interna, esa humanidad cruda y real, Dorian sintió algo haciendo clic en su interior. Emmeline no era solo la duquesa inteligente y compasiva que ya admiraba. Era una mujer con pasiones, con una voluntad inquebrantable incluso en su enojo, y esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, esa auténtica humanidad, lo cautivó por completo. Desde ese momento, la comenzó a ver no solo como su futura esposa, sino como algo mucho más profundo, alguien digno de un amor que trascendía el deber. Sin embargo, la belleza de aquel recuerdo contrastaba con el peligro que acechaba en el palacio. El palacio era un nido de intrigas, donde cada susurro podía convertirse en un arma y cada sonrisa una traición. Las sombras de la conspiración acechaban constantemente, y las amenazas externas ponían a prueba la estabilidad del reino y la solidez de su unión. Y en medio de ese torbellino, Dorian observaba. Sus ojos, aunque aparentemente fríos y distantes, buscaban a Emmeline en la multitud, capturando pequeños gestos, como la delicadeza de su mano al sostener un abanico, la concentración en su rostro al escuchar una súplica. Y Emmeline, por su parte, sentía a veces esas miradas, pero las interpretaba como parte de la vigilancia debida de un esposo o como un cálculo político, sin sospechar la verdadera profundidad del afecto que contenían. Mas sin embargo, en una vuelta del destino, los sentimientos ocultos de Dorian fueron perceptibles. Fue durante una repentina crisis en la corte, donde una conspiración que amenazaba con desestabilizar el reino,
llevó a que Emmeline y Dorian se vieran obligados a colaborar estrechamente durante días y noches. Durante una de las noches en las que se juntaban para solucionar los problemas del reino, Dorian mostró su admiración por Emmeline. Lady Emmeline, su perspicacia es notable, comentó Dorian, con su voz grave resonando en el silencioso estudio después de una intensa reunión. Sus observaciones sobre la distribución de las tropas enemigas son cruciales. Emmeline, sabiendo de sus capacidades, respondió con una postura digna. Duque Dorian, la seguridad de nuestro pueblo es mi deber. Es usted quien ha proporcionado los recursos para investigar a fondo. Ambos hemos hecho un buen trabajo, dijo con una sonrisa cálida. Emmeline era una mujer inteligente y audaz, sabía lo que tenía que hacer. Durante el momento de peligro demostró control. Ella reveló una inteligencia y una fortaleza inesperada, ofreciendo soluciones perspicaces y mostrando una resolución que asombró a muchos, incluyendo a su propio esposo. Dorian, por su parte, demostró un lado protector y capaz que deslumbró sutilmente a Emmeline, mostrándole un hombre de acción y no solo de títulos. Aquella noche, bajo el manto estrellado, se encontraron en el balcón que dominaba los jardines. A veces, solo anhelo un simple respiro de todo esto, confesó Emmeline, con su voz siendo como un susurro contra el viento nocturno. Dorian se volvió hacia ella, con una chispa inusual en sus ojos. Quizás un compañero de confianza, más allá del deber, haría el camino menos solitario, sugirió, con un tono más íntimo de lo que Emmeline jamás había escuchado. Y esa breve pero significativa interacción rompió, aunque sea por un instante, las barreras que los separaban. Emmeline se retiró pensativa, sus ideas sobre Dorian irreversiblemente alteradas. Y en el corazón de Dorian, una chispa, largamente suprimida, se encendió con una renovada esperanza por un futuro juntos, uno forjado no solo por el deber, sino por un amor verdadero. A la mañana siguiente, Emmeline se despertó aturdida. Las palabras de Dorian, inesperadamente íntimas, seguían resonando en su mente. Mientras paseaba por los senderos rociados de rocío de los jardines del palacio, cada flor parecía susurrarle una nueva posibilidad, que la hacía sentir aturdida. Los encuentros casuales con su esposo en los vastos pasillos y las formales reuniones del consejo adquirieron un matiz distinto. Sus miradas se encontraban un poco más tiempo, cada vez con una nueva comprensión tácita, una chispa que antes había sido imperceptible, pero que ahora empezaba a brillar con una tenue luz. Cada día que Emmeline pasaba junto a su esposo, se sorprendía más a sí misma. Observaba a Dorian con una curiosidad innegable, notando la firmeza de su mano al firmar documentos, la concentración en su frente al escuchar a sus consejeros. Era una curiosidad recién descubierta que iba más allá del protocolo. Una chispa en su corazón empezaba a florecer, y el destino, sabiendo eso, comenzó a buscar la manera de unir aún más a los dos, ya que no pasó mucho tiempo antes de que el reino se viera asolado por una nueva calamidad. Una sequía implacable azotó las tierras de cultivo, amenazando con hambruna y provocando un creciente descontento entre los campesinos. Dorian, con su habitual seriedad, lideró las discusiones en el consejo, buscando soluciones desesperadamente. La preocupación era visible en sus ojos, una señal de su profunda responsabilidad con su pueblo. Fue entonces cuando Emmeline, recordando antiguos textos y sus propios estudios sobre agronomía, propuso una idea. «Mi señor», dijo Emmeline, con su voz clara y firme en medio del murmullo del consejo, «he estudiado los antiguos sistemas de irrigación que nuestros ancestros emplearon en tiempos de escasez. Creo que, con una inversión estratégica y la movilización de nuestra gente, podríamos desviar el río para irrigar las tierras más afectadas». Dorian, inicialmente escéptico ante una propuesta tan audaz de su esposa, escuchó atentamente. La lógica de Emmeline era impecable. «Es una idea audaz, Lady Emmeline», admitió Dorian, sorprendiendo a muchos con su franqueza. «Requiere un esfuerzo monumental, pero sus argumentos son sólidos. Procederemos con su plan». Al principio algunos nobles se mostraron escépticos, ya que la inversión inicial era muy grande, pero aún así aceptaron gracias a la gran influencia del duque. Y así Emmeline y Dorian, juntos, supervisaron la construcción. Pasaron semanas en los campos. Sus manos, antes acostumbradas solo a la seda y el pergamino, se enmugrecían con la tierra. En esos días, entre el sudor y el trabajo, la formalidad se fue desvaneciendo. Emmeline y Dorian conversaban con una facilidad que nunca antes habían conocido, compartiendo risas discretas y el cansancio satisfecho del trabajo bien hecho. Finalmente, la solución de Emmeline dio sus frutos.
El agua fluyó hacia los campos, reviviendo la tierra y alejando el fantasma del hambre. El alivio en los rostros de los campesinos fue su mayor recompensa. La gente, agradecida, los aclamó juntos, el duque y la duquesa, como los salvadores de su tierra. En una ceremonia de gratitud, Dorian, frente a todo el ducado, tomó la mano de Emmeline, no solo por su intelecto, sino por la compasión que guiaba cada uno de sus actos. «Lady Emmeline ha salvado a nuestro pueblo», declaró Dorian, con su voz llena de un orgullo apenas contenido. Emmeline le dedicó una sonrisa genuina, una expresión de felicidad incipiente que él nunca le había visto. Al atardecer, mientras observaban los campos revitalizados bajo un cielo teñido de naranja y púrpura, el silencio entre ellos ya no era de formalidad, sino de una cercanía reconfortante. La semilla de la conexión se había sembrado, y un amor, más allá del deber, comenzaba a florecer. El éxito compartido en la crisis del reino no solo había unido sus territorios, sino también sus corazones. Las reuniones en el consejo, antes escenarios de rígida formalidad, se transformaron en un espacio donde la química y la comprensión mutua se hacían evidentes. Las estrategias de gobierno se entrelazaban ahora con risas suaves y miradas cómplices que solo ellos parecían compartir. Mientras paseaban por los intrincados jardines del palacio, sus conversaciones iban más allá de la política, adentrándose en anhelos y sueños apenas confesados. La corte, siempre observadora y ávida de chismorreo, no pudo evitar notar el sutil, pero innegable, cambio en su relación, con una curiosidad que, para su sorpresa, derivaba en una aprobación silenciosa. La duquesa, antes distante, ahora compartía confidencias con su esposo, y el duque, antes impasible, mostraba una calidez inesperada en su presencia. Llegó el Festival de la Cosecha, un tiempo de alegría desbordante y gratitud profunda que envolvía a todo el ducado. Emmeline y Dorian decidieron participar, paseando entre la gente, no como gobernantes distantes e inalcanzables, sino como parte genuina de la celebración. El bullicio de las calles, la música vibrante y el aroma de las especias crearon un ambiente donde la formalidad se disolvía. Sus manos se rozaron accidentalmente una y otra vez en medio de la multitud. Sus ojos se encontraron bajo el resplandor de las antorchas, y cada toque, cada mirada, era un susurro íntimo de un amor que florecía con fuerza. Emmeline, por primera vez en su vida, sintió una abrumadora sensación de pertenencia y una felicidad tan genuina que le hizo olvidar su corona y su título. Este no era solo su deber, este era su hogar, su gente, su vida. Una noche, mientras las sombras de la luna se extendían por el palacio y el reino dormía, Emmeline y Dorian se encontraban en el estudio, revisando pergaminos y mapas bajo la cálida y titilante luz de las velas. Emmeline, absorta en un intrincado detalle cartográfico, sintió la mano fuerte y familiar de Dorian cubrir la suya sobre el pergamino. Levantó la vista y encontró sus penetrantes ojos azules fijos en los suyos, despojados de la habitual formalidad que siempre los había rodeado. El silencio que siguió era pesado, cargado de emociones no dichas. «Emmeline», comenzó Dorian, su voz grave, inusualmente tierna, resonando en la tranquila habitación. «No eres solo mi duquesa, ni únicamente la salvadora de mi pueblo. Eres mi compañera, mi igual en todo sentido, la mujer que ha iluminado mi vida de una forma que nunca creí posible, de la que nunca supe que necesitaba». Las palabras sinceras de Dorian liberaron una inesperada cascada de emociones en Emmeline, que había mantenido ocultas por tanto tiempo. «¿Y tú, Dorian?», susurró ella, su voz temblorosa. «Apenas un hilo de sonido. Eres el hombre que me ha enseñado que el deber no tiene por qué ser una prisión, que puede ir de la mano con el amor, que la verdadera fortaleza reside no solo en el poder, sino en la unión de dos almas». En ese momento, el reino, el deber, el pasado y las expectativas, todo se desvaneció en el aire nocturno. Solo existían ellos dos, en un abrazo tierno y un beso que selló su unión emocional, no solo de sus reinos, sino de sus espíritus. Al amanecer desde un balcón alto, ambos observaban el horizonte brillante y prometedor. Era como un lienzo para el futuro que, por fin, construirían juntos, no por obligación, sino por amor. Un futuro donde cada amanecer sería una nueva oportunidad para amarse más profundamente, para gobernar con un corazón unido y para forjar un legado que trascendiera las leyendas.